Hola a todos, nosotros somos estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy le vamos a presentar un video acerca del modelo entidad-relación y el modelo relacional en bases de datos. Nuestro grupo está conformado por Wendy González, Andrea Pedraza, Jenny Barbosa y quienes habla, Lady Hernández. Bueno, comenzamos por el modelo entidad-relación. Como pueden observar en sus pantallas, es una herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la percepción del mundo real, teniendo en cuenta una colección de objetos. A esos objetos los llamamos entidades y sus relaciones entre estas. Bueno, en cuanto a las entidades, son objetos reales o abstractos de los cuales queremos almacenar información en nuestra base de datos. Debemos tener en cuenta que estos son distinguibles por medio de un conjunto de atributos que más adelante estaremos hablando. Las entidades se representan por medio de rectángulos, como lo podemos visualizar en la pantalla. Tenemos algunos ejemplos, como vehículos, empleado y cargo. Vehículos y empleados son objetos físicos, mientras que cargos son un objeto abstracto. Ahora sobre los tipos de entidades, tenemos dos tipos de entidades. Están las fuertes y las débiles. Las fuertes son entidades independientes, existen por sí mismas, no necesitan de otra entidad para poder existir, mientras que las débiles, estas sí dependen de otra entidad, y estas se dividen en dos categorías por su identificación, que esta depende de la llave primaria de la entidad fuerte para poder subsistir, y la existencia, que se caracteriza por la dependencia absoluta de una entidad fuerte. Tenemos dos ejemplos claros. Una entidad fuerte puede ser departamento, y esta se representa por un rectángulo simple. Y la entidad débil sería municipios, y esta se representa por medio de dos cuadros. Municipios es una entidad débil porque para que puedan existir los municipios debe haber un departamento. Bueno, ahora vamos a ver qué son los atributos. Los atributos son las diferentes propiedades y características que tiene una entidad para hacerla diferente al resto. Como ejemplo tenemos empleado. Bueno, ¿por qué empleado? Porque este empleado, persona empleada, tiene una serie de atributos, como lo son cédula, nombre y edad, entre otros atributos. Bueno, los atributos se representan por medio de óvalos. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de atributos. Está el atributo simple, que son aquellos que no están divididos en sus partes. Los atributos compuestos, que es un atributo con varios componentes, cada uno que significa por sí mismo, tiene un significado por sí mismo. Están los atributos derivados. Esos son aquello cuyo valor dependen de otro atributo, puede depender de otro atributo. Y está el multivaluado, que es aquel que tiene varios valores para cada ocurrencia o cada entidad. Bueno, tenemos ahí que los atributos, como ya lo mencionaba anteriormente, se representan por medio de óvalos. El atributo simple se representa por medio de un óvalo. El compuesto se representa de igual forma por un óvalo, pero como pueden ver en sus pantallas, se despliegan otros dos atributos, ¿no es cierto? Porque es un atributo compuesto. El multivaluado es con dos óvalos, y el derivado con líneas punteadas. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de atributos. Estudiante, tenemos la entidad estudiante. Este tiene una serie de atributos, los cuales son código, un nombre. Este nombre se divide en apellido y nombre, por eso decimos que es un atributo compuesto. Una fecha de nacimiento, una edad. ¿Por qué tenemos la edad como atributo derivado? Porque esta edad la podemos derivar de la fecha de nacimiento. Tenemos el atributo multivaluado, porque un teléfono es un atributo multivaluado, de igual forma correo, porque un estudiante puede tener varios teléfonos, de igual forma puede tener varios correos. Bueno, ahora hablaremos sobre las relaciones. Una relación es una asociación entre varias entidades, como ya lo habíamos mencionado. Las relaciones se muestran mediante rombos, se representan mediante rombos, como lo podemos visualizar. La relación pertenece. Tenemos dos entidades, una municipio y otra departamento, y en ellas hay una relación, la cual es que municipio pertenece a departamento, y así se representa. Las relaciones de cardinalidad. Ahora hablaremos sobre la cardinalidad en las relaciones. Tenemos varios tipos de relaciones. Uno de ellos es uno a uno.
¿Qué quiere decir uno a uno? Es cuando una entidad A está asociada con una entidad B únicamente. Puede estar asociada una entidad de la parte A con una entidad de la parte B, como lo podemos visualizar en la pantalla. Aparece A1 relacionado con B1, pero A2 ya está relacionado con B2, no ni con B1 ni con A1. Un ejemplo puede ser: un paciente en un hospital tiene un solo cuarto y un cuarto pertenece a un solo paciente. ¿Cómo lo representamos? Tenemos nuestra entidad paciente, nuestra relación con cuarto, y ¿qué podemos decir? Que mientras que un paciente tiene un cuarto en un momento, ese cuarto solo puede estar habitado por ese mismo paciente. Por eso lo llamamos uno a uno. Bueno, ahora vamos a ver la cardinalidad uno a muchos o muchos a unos. ¿En qué consiste esta cardinalidad? Bueno, es cuando una entidad A está asociada con cualquier número de entidades en B, pero entonces una entidad en B solo puede estar asociada a una, por lo muchos, a una entidad en A. Como lo podemos observar en la imagen de la diapositiva, vemos que A1 está asociado con dos entidades de B1 y B2, ¿no es cierto? Pero entonces vemos que tanto B1 y B2 están asociados solo a una entidad en A. Bueno, tenemos un ejemplo que dice: el titular de una cuenta de cheques puede tener cualquier número de tarjetas, pero cada tarjeta pertenece a una sola persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, tenemos nuestra entidad persona, ¿no es cierto? Y nuestra relación con la tarjeta. Decimos que una persona puede tener muchas tarjetas, pero una tarjeta solo puede pertenecer a una persona, por eso lo llamamos uno a muchos. La siguiente tipo de relación es muchos a muchos, se representa con n2.n. Esta es cuando una entidad A está asociada con cualquier número de entidades en B, y lo mismo pasa cuando una entidad en B está asociada con cualquier número de cantidades en A. Como lo visualizamos en el ejemplo del computador, tenemos que A1 está asociada con B1 y con B2. Entonces A1 está asociada con dos entidades y B1 está asociada con A1 y con A2. Visualizamos que B1 también está asociada con dos entidades en A, por eso le llamamos muchos a muchos. Bueno, un ejemplo es: un estudiante de Ingeniería de Sistemas escribió 6 asignaturas y esas materias son vistas por varios estudiantes. ¿Cómo lo podemos interpretar? Tenemos entidad estudiantes y entidad materias, ¿verdad? Un estudiante puede ver 6 materias, cualesquiera. Puede ser matemáticas, bases de datos, física y demás. Entonces, ese estudiante ve 6 materias y cada materia tiene muchos estudiantes, no solamente un estudiante. Por eso, esta relación la llamamos muchos a muchos. Bueno, ahora vamos a ver los pasos para la construcción de un diagrama de entidad-relación. Bueno, para realizar un modelo de entidad-relación, partimos de un enunciado que nos dan para así realizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Comprender el enunciado, obviamente, y proceder a identificar las entidades. Después de identificar las entidades, determinamos las claves primarias. ¿Qué son las claves primarias? Bueno, son aquellos atributos o registros que lo hacen únicos en la base de datos o en dicha entidad. El tercero paso es describir los atributos de las entidades. Ya teniendo las entidades identificadas, podemos describirle la serie de atributos que ésta tiene y según el enunciado nos pida. Bueno, después establecemos las relaciones entre las entidades y ya por último procedemos a dibujar el modelo de entidad-relación. Bueno, a continuación vamos a realizar una serie de ejemplos para comprender un poco mejor el modelo de entidad-relación. Bueno, como primer ejemplo tenemos donde nuestra primera entidad viene siendo estudiantes. La representamos con un rectángulo, como anteriormente lo mencionamos, y esta entidad estudiante tiene una serie de atributos, ¿verdad?, representados por medio de óvalo. Comenzamos por el atributo cédula. Como pueden ver, cédula está subrayado, la palabra cédula, que quiere decir que este atributo lo consideramos como mi llave primaria. ¿Por qué? Porque me va a hacer identificarme a este estudiante del resto de registros en la base de datos. Tenemos nombre como atributo compuesto. Bueno, cabe recalcar que ¿por qué es compuesto? Bueno, porque nombre y apellido tienen una relación entre sí, ¿verdad?
a diferencia de un atributo multivaluado como teléfono. ¿Qué quiere decir ese atributo multivaluado teléfono? Que el estudiante tiene uno o varios teléfonos, puede tener, pero ninguno tiene relación entre sí. Tenemos fecha de nacimiento y edad como atributo derivado, ya que esa se puede obtener de la fecha de nacimiento. En nuestra otra entidad tenemos familiar, también con una serie de atributos, cédula, sexo, parentesco y nombre. Cédula también siendo la llave primaria en esta entidad familiar para identificarla del resto de registros en nuestra base de datos. Ahora vamos a explicar la cardinalidad. Decimos que un estudiante puede tener muchos familiares, como por ejemplo su mamá, papá, hermanos, y un familiar puede tener uno o muchos estudiantes, ¿verdad? Entonces por eso es una relación muchos a muchos. ¿Por qué consideramos familiar como una entidad débil? Ya que está representada por dos rectángulos. Porque si no existiera un estudiante en la base de datos, no existiría el familiar. Es por tal motivo que la consideramos como una entidad débil. Listo. Hasta ahí vamos bien. Dice, un autor asociado este libro con volumen. Ahora, ¿un libro puede tener muchos volúmenes? Sí, puede tener muchos volúmenes. Puede tener 2, 3, 4. Ahora, ¿un volumen puede pertenecer a muchos libros? No. Entonces, pertenece solamente a un libro, ¿cierto? Entonces, esta relación vendría siendo uno a muchos. El modelo relacional consiste básicamente en pasar los datos de un modelo entidad-relación a una tabla. Para este caso tenemos el siguiente ejemplo: la entidad estudiante con sus atributos, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y un correo. Estos atributos son los que tenemos que pasar a una tabla. Como podemos ver acá, nombre, apellido, fecha de nacimiento y email ya están pasados a una tabla con sus respectivos campos. Estos serían nuestros atributos de las fechas de nacimiento, las diferentes fechas, y el modelo relacional pues también está compuesto por filas o también llamado tuplas, que es lo que podemos ver acá. Otra cosa que es muy importante tener claro son las llaves. Existen llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias son un campo que es único en la base de datos, o sea, es decir, que este campo nunca se va a repetir. Un ejemplo de esto es la cédula de cada uno de nosotros, que es un dato único y que nunca se va a poder repetir porque es único de cada persona. Entonces el estudiante va a tener un código, un nombre, una edad. ¿Y cuál sería nuestra llave primaria? Pues el código, ¿cierto? Porque el código pues es el que lo va a distinguir de los demás estudiantes. Por el contrario, las llaves foráneas son aquellas llaves que son primarias en otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Para que haya relación entre dos entidades debe existir la llave foránea. Entonces, la función de la llave foránea es unir estas dos entidades. Un alumno que vive en una ciudad. Las entidades con sus respectivos atributos, que es el código, el nombre. libro, abrimos paréntesis, nuestra llave primaria,
primaria en otra tabla, entonces nos tiene que quedar foránea para poder ingresar los números de teléfono. Para este tipo de campos lo que se hace es crear otra nueva tabla que ya la vamos a crear. Y nos encontramos acá con otro tipo de atributos que es compuesto. El nombre se descompone en primer nombre y apellido. Siempre vamos a colocar estos dos atributos, nunca vamos a colocar nombre. Entonces vamos a colocar primer nombre y apellido en nuestro modelo relacional. Es decir, que se encuentra en segunda forma normal y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. Es decir, si en la guía interna, digamos, los datos como el nombre del recepcionista pertenece a otra característica de otra tabla, es decir, que aparecería una tercera tabla con el nombre del recepcionista, el cual contaría con su propia llave primaria, que sería el código de recepcionista. Como podemos observar en el artículo, la cantidad de artículo pues no es clave en esta tabla, entonces